Capítulo 40 es el inicio del ministerio después de la caída. Entonces, lo que vamos a ver aquí, ese ministerio de Jeremías, después de la caída de Jerusalén, dar información, a dar a entender un poco qué es lo que ocurrió después. No, estamos en el pueblo de Israel, totalmente estado destruido por completo en todos. Hay otros por ahí, los pobres se van a quedar ahí. Jeremías, recuerden, estaba preso, atado. Es durante este tiempo ocurre hay 40, de ahí vamos a ver ellos remanentes ahí, van a mostrar que ellos deciden otra vez buscando al final volver a Egipto no es una buena señal. Y luego del 46 hasta el 51 vamos a estar mirando ya el próximo año las profecías que están ahí para las diferentes naciones mencionadas, algunas ya cumplidas y hay otras que se tienen que cumplir. Y el último capítulo, el 52, es más detalles, o sea, nos da muchos más detalles de lo que leímos en el capítulo 39 de la caída de Jerusalén. Ahí ya en el 52 comienza a darnos más detalles. Aquí Jeremías va a tener que tomar una decisión. Se le va a dar la oportunidad de irse a Babilonia y ser cuidado ahí o quedarse ahí en Jerusalén entre el pueblo. Y él va a tomar una decisión que creo que al final es la correcta. Ahora, una de las cosas que nosotros aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Y lamentablemente eso es algo que usted ve, y no solo en la Biblia, vea la historia de la humanidad. Gente que lamentablemente busca solucionar los problemas en grupos o en regímenes que han destruido civilizaciones y aún así siguen buscando que eso les solucione el problema y repiten la historia. Entonces no se aprende de la historia. Y como dicen por ahí, el que no aprende de la historia va a volver a cometer los mismos errores. Así que es bueno aprender. Recuerde, Corintios capítulo 10, el 1 Corintios, nos dice que lo que pasó en el Antiguo Testamento fue ahí y fue escrito para que nosotros aprendamos. Aprendamos qué debemos y qué no debemos hacer. Entonces aquí estamos frente a este tiempo en donde hay que tomar una decisión. Jeremías va a tomar una decisión de quedarse en este lugar, que tiene bastantes implicaciones para la vida de él. Pero al final tenemos que entender que Dios nos puede cuidar en Babilonia, Dios nos puede cuidar ahí a donde ellos estaban, en una situación difícil, complicada. Para Dios no es imposible hacerlo. Pero a veces nosotros cuando vemos una situación difícil, lo primero es que queremos huir. Pensamos que esa es la solución. Cuando a veces Dios dice, no, quédese ahí. Ahí van a aprender. Ahí van a lo mejor recibir lecciones importantes para la vida, para el ministerio, para la iglesia, para la familia. Entonces, dice aquí, vamos a empezar a leer el versículo 1.
las palabras que vienen a Jeremías de parte de nuestro Señor. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Rama, cuando lo tomó estando atado en cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judea que iban deportados a Babilonia. Aquí no hay una contradicción, sino que Jeremías fue liberado, luego fue tomado por accidente probablemente, por gente que no lo conocía, y lo iban a mandar cautivo a Babilonia. Hacia allá iba. Pero aquí vemos que obviamente el Señor en cierta forma tiene cuidado de él. Y eso yo creo que es una señal. O sea, Dios no quería que él se fuera a Babilonia. Dios quería que él se quedara ahí. Porque si no, se lo hubieran llevado. Y viene este hombre aquí, como dice ya este capitán de la guardia, y lo tomó cuando ya estaban atados. Acuérdense, los llevaban atados ya como cautivos, eran en botín, el botín de guerra. Y eso era algo que mostraban en los países, ya en los lugares donde ellos reinaban y mostraban la conquista que deben tener. Aquí está el botín. Esto es lo que trajimos. Entonces, aquí el Señor va a tomar a este hombre y lo va a que él tenga que decidir. Entonces dice el versículo 2, tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. En otras palabras, aquí vamos a ver que este hombre, en cierta forma, conocía del ministerio de Jeremías. Conocía de las profecías probablemente que Jeremías había dicho, que Dios obviamente había hablado a través de este hombre aquí. Y lo ve con buenos ojos. Dice en versículo 3, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho. Y este es un pagano el que está hablando aquí. ¿Ya? Es un babilónico. Porque pecaste contra Jehová. Inclusive le da las razones. Y no oíste su voz. Por eso os ha venido esto. Entonces aquí el Señor habla, ya, por medio de este hombre y le dice, ¿sabes qué? Lo que tu Dios prometió se cumplió. Y la razón de esto es porque ustedes pecaron contra el Señor y porque ustedes no obedecieron su voz. Y esa es realmente la verdad. O sea, este es el testimonio de un pagano. Dios hablando a través de este hombre en cierta forma, diciendo el juicio que ustedes recibieron es justo por su desobediencia. Y eso ya estaba establecido en la ley, en el capítulo 29 de Deuteronomio, decía eso el Señor. Si ellos desobedecían a Dios, iba a venir juicio sobre ellos, iban a ser llevados cautivos. Y que todas las maldiciones que habían sido escritas, acuérdense ahí, ya en ese monte Gerizim, se iban a cumplir si ellos desobedecían a Dios. Y esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Entonces vemos aquí a este hombre que está aquí hablando al pueblo, hablando aquí a Jeremías. Y ahora yo te he soltado, dice, de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Uno diría, wow, es como, si te parece bien, vente conmigo a Nueva York. Bueno, hoy día nadie se puede ir a Nueva York, está difícil. No, mejor no le digo a nadie que se vaya allá. Te llevo a cualquier parte, al mejor lugar y vamos a cargar de ti. ¿Ya? Al mejor lugar. Esto es lo que él le está ofreciendo a este hombre. Y yo velaré por ti. Pero si no, ¿te parece bien venir conmigo a Babilonia? Déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Entonces aquí este hombre le está ofreciendo dos opciones. Ir con él a Babilonia, y donde él iba a tener la vida asegurada, físicamente hablando, hasta que se muriera. O hasta que votaran al reino de Babilonia, porque eso era así. Pero al menos tenía una seguridad.
Y la otra opción era que él decidiera dónde ir. Y esto es interesante porque uno en la Biblia a veces ve en donde usted tiene dos opciones. Una que parece que es la mejor y la otra que es la más compleja. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Abraham y Lot? Le dice, escoge, donde tú vayas, yo miré al otro lado. ¿Y qué fue lo que miró Lot? Dice, los campos verdes que estaban cerca ahí de Sodoma, de Gomorra, las tierras y todo lo demás. Bueno, ya sabemos lo que pasó. A veces decidir por nuestros ojos siempre es complejo. Siempre es complejo. Siempre nos va a llevar a veces la vista, nos puede entrar por la vista y nos puede llevar a, esto es la mejor opción, se ve bonito, se ve aquí, se ve allá. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y luego después se dan cuenta de la realidad. Y aquí es donde este hombre tiene esta opción de decidir. Si usted hubiera visto la tierra como estaba en ese tiempo, las condiciones en las que probablemente ellos iban a quedar, y si hubiera tenido una imagen de lo que era la grandeza de Babilonia, probablemente a lo mejor Babilonia, seguro. Pero obviamente andamos por fe, no por vista. En la vida cristiana. A nosotros nos gusta ver. Nos gustaría saber. Usted puede decir, esto va a salir bien. No, o esto va a salir mal. Usted no sabe. Usted no lo sabe realmente. ¿Por qué? Porque al final, el que tiene siempre la última palabra, ¿quién es? Dios. De lo que los hombres pensaron para mal, Dios lo volvió para bien. Entonces, aquí, Jeremías tiene esta opción. Y luego en el versículo 5 le da una tercera opción, llamémosla así. Si prefieres quedarte, le dice, ok, no te quedes en cualquier parte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Entonces, aquí vemos que a este capitán, ya con este nombre bien particular, que no es el único, hoy día uno ve nombres que son inverosímiles, ¿verdad? Nabuzaradán primero predica un sermón. Mucho de lo que Jeremías había estado predicando, esos dos versículos, versículos 2 y 3, 40 años de historia están ahí en ese sermón, en esas palabras. Todo lo que Jeremías les había dicho en 40 años, él se lo tiró en 2 versos. La decisión que ellos tomaron en desobedecer a Dios y producto de su pecado los llevó a esa situación. Y era algo que Dios ya les había dicho a ellos aquí. Entonces, imagínate aquí un hombre pagano, un babilonio pagano, diciéndole a los hijos de Israel que eran pecadores. Y esta es la realidad. Lamentablemente a veces la iglesia puede caer en esto. Puede caer en esta situación. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos tener cuidado es que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino que también traen y afectan a Dios. ¿En qué sentido? En que el nombre de Dios es blasfemado. Cuando hacemos algo que no es debido. Mire este cristiano, este pandereta, mire este aquí, mire este allá. ¿Y qué usa a veces Dios? A los paganos para reprenderlos. No es primera vez. Si usted va al libro de Génesis, usted ve a Abraham, se fue a Egipto. ¿Y quién lo reprendió a él? El faraón. Entonces, lamentablemente, debemos a veces tener ese cuidado de no ser nosotros esas personas que por tomar decisiones equivocadas, por ir al lugar que no debiéramos ir, por estar con la gente que no debiéramos estar, ofendemos a Dios. Traemos deshonra a Dios.
En Génesis 20 usted también ve el caso ahí de Abimelech, llamando la atención. O sea, si uno habla de Abraham, habla de un hombre que fue padre de la fe, creyó, pero también aprendió y aprendió de la manera difícil. Se equivocó, como muchos de nosotros aquí. David fue otro que hizo blasfemar el nombre de Dios cuando pecó. ¿Se acuerdan? Eso es lo que le dice Natán en 2 de Samuel, en el capítulo 12. Por lo que tú hiciste, el nombre de Jehová ha sido blasfemado por los enemigos del Señor. Entonces, aquí este hombre está frente a esta decisión. Entonces le dice, si prefieres quedarte, bueno, ahí está la opción. Vuélvete donde esté Gedalías, hijo de Ahicam, que te va a cuidar también y que es el que está puesto ahí para que guarde, para que ayude a esta gente que está aquí y comiencen en cierta forma a restablecer otra vez la vida, volver en cierto sentido a la normalidad. Y usted no puede volver a la normalidad en caos. Tiene que haber un orden. Tiene que haber alguien que pueda dirigir eso. Entonces, estos babilónicos eran terribles, los asirios eran peores, pero no eran tontos. O sea, necesitamos a alguien que gobierne ahí. Qué mejor que alguien de ellos mismos. Ahora, este no era de la línea de los reyes, ¿verdad? Pero este hombre es el que Nabucodonosor coloca aquí. Y fíjate, y dice ahí al final que le dio el capitán de la guardia, en el verso 5, provisiones y un presente y le despidió. Acuérdense lo que dice Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando hacemos y obedecemos a Dios, Dios se va a encargar de nuestros enemigos. Él es el que lo va a hacer. Entonces dice, versículo 6, se fue entonces Jeremías a Gedalías y ahí ya tomó la decisión. ¿Cuál fue? Quedarse con el pueblo. Esa fue la decisión. Hijo de Ahicam a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Entonces, de Jerusalén, que había sido ya pisoteada, se movió unos 7 kilómetros al noreste, a este lugar. Mizpa no es algo nuevo, es una ciudad o un lugar que tiene bastante historia, en cierta forma. Acuérdense, ahí fue en este lugar en donde Samuel oró por el pueblo. Es en este lugar también en donde Saúl y otros van a ser parte en el reino de Israel. Entonces, se fue entonces, dice, hasta ese lugar. ¿Y para estar con quién? Para estar con el pueblo. Vea, el profeta de Dios tiene que estar con el pueblo de Dios. Si no, ¿para qué? A no ser que Dios lo mande. Pero si usted ve las escrituras, siempre cuando tenían que hablar contra algo, una profecía de los paganos, iban y volvían. Vaya y dígale a fulano, no se queda allá. No le reciba comida, no reciba nada. Profetice y véngase. El que no lo hizo se lo comió un león, no, lo mató un león. Entonces aquí vemos que Jeremías tenía un corazón por la gente. A pesar de, acuérdense que Jeremías estuvo preso, estuvo en la cárcel, la gente lo odiaba. ¿Por qué? Porque pensaban que Jeremías era un traidor. A pesar de la pecaminosidad de esta gente, Jeremías prefirió quedarse con ellos. A pesar de que Jeremías fue perseguido por esta gente, él prefirió quedarse ahí. ¿Con qué propósito? Bueno, no para que lo adoraran, sino con el propósito de poder ayudar a reconstruir. Eso es lo que hace un verdadero patriota. Ayuda a reconstruir lo que está destruido. Y esto es lo que él hizo aquí. Entonces aquí es la pregunta a veces para nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos ante una disyuntiva de quedarnos o irnos.
Y fíjense que interesante, porque Jeremías había estado profetizando por mucho tiempo que venía a Babilonia y lo mejor que tenían que hacer, ¿qué era? Rendirse y pasarse para allá. Entonces, aquí él tiene que tomar una decisión. Y la decisión que él toma es sencillamente quedarse ahí. ¿Había una necesidad? Bueno, ahí él estaba. En Babilonia estaba Ezequiel, en Babilonia estaba Daniel, que fueron llevados en los diferentes incursiones que hizo Babilonia a Jerusalén. Y ahora necesitaba que alguien estuviera aquí. Entonces siempre es importante, si usted se va a mover, primero debe conocer cuál es su llamado. Segundo, usted debe conocer cuáles son sus dones para el llamado y para ese lugar en donde usted va a ir. Entonces Dios quiere usarnos, sí, Dios quiere usarnos, pero tenemos que tener ese cuidado de no movernos nosotros, sino que sea Dios aquí. Entonces, dice aquí ahora, versículo 7, cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que había encomendado los hombres y las mujeres y los niños a los pobres de la tierra, que no fueran transportados a Babilonia. Ahora, este Ahicam, este Gedalías, hijo de Ahicam, es amigo de Jeremías. Este Ahicam fue amigo. O sea, el padre de Gedalías era amigo de Jeremías. Capítulo 26, versículo 24, vemos eso. El abuelo de este Safán fue secretario de Josías, que fueron los que hicieron cambiaron, ya hicieron una reforma bastante interesante. Y los tíos de estos hombres también estaban involucrados, ya, y estuvieron involucrados cuando se leyó por primera vez los rollos que escribió Jeremías, ya, a mano de Baruch. Y vinieron, dice luego, a Gedalías en Mizpa, ya, esta histórica ciudad. Estos es Ismael, hijo de Netenías, Joanán, Jonatán, los hijos de Care, Serías, hijo de Tahumet, los hijos de Efaín, netofatita, y Jesanías, y hijos de Maacateo, ellos y sus nombres. Aquí tienen nombres difíciles, ahí los tiene, ¿ya? Entonces todos estos vienen aquí. ¿Quiénes eran estos que vienen aquí? Bueno, estos eran los que probablemente escaparon y permanecieron ocultos durante los sitios de Jerusalén. Eran como los guerrilleros de ese tiempo, que se iban a la montaña. En este caso fueron al desierto y ahí probablemente ellos se escondieron. Y cuando vieron que ya todo había pasado, volvieron. ¿Y dónde se reúnen? En Mizpa. Ahí es donde ellos se van a reunir. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengas temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servir al rey de Babilonia y os irá bien. Entonces, ¿por qué estaban escondidos? Porque ellos tenían miedo de que hubiera una represalia de parte de los babilónicos. Y entonces aquí este hombre le dice: no tengas temor. Acuérdense, ellos están en esa condición por el juicio de Dios. El tratar de salirse de eso era salirse de la voluntad de Dios para ellos. Ellos tenían que pasar el juicio de Dios, recibir el juicio de Dios. Pero aquí estos hombres estaban atemorizados, querían huir, que estaban escondidos, y este les dice: no, vamos aquí, quedémonos aquí, habitemos aquí y hagamos la vida normal otra vez, en la manera en que podamos. Y nos va a ir bien. Acuérdense, todo esto otra vez viene de Dios. Entonces, este hombre lo que está haciendo, mostrando su corazón, él quiere animar. Imagínense llegar a una ciudad donde está todo destruido, todo quemado, probablemente. No hay nada, hay que comenzar a rehacer vida. Bueno, es lo que él está haciendo. Animar, consolar, en medio de esta terrible situación. He aquí que yo habito, dice el versículo 10,
en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad vino, los frutos del verano y el aceite, y ponerlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Entonces aquí él está presentando defensa de los caldeos. Y fíjense aquí, nos dice que son los frutos del verano. O sea, estamos hablando del quinto o sexto mes, julio o agosto, más o menos en cuando maduraba la uva, y esto es lo que está hablando aquí. Cuando ya habían aceitunas, cuando ya habían higos, y todo eso él les está diciendo aquí. Tomen todo eso y que sirva de tributo, ya sea ya para Babilonia, y era un pueblo dominado. Era parte de eso. Y es la forma que ellos estaban mostrando de que estaban sometidos a ellos. Entonces le dice, hagamos esto aquí. Y esta es la responsabilidad de este hombre. Volvamos a trabajar la tierra y aprovechemos todas estas bendiciones. El nombre Gedalías o Gedalías es Dios es grandeza. Mira qué interesante el nombre que tenía este hombre. Y a este hombre lo escogieron aquí. Un hombre de buena familia. Su padre protegió, como dije, a Jeremías. Y aquí lo vemos. Aquí. Probablemente ingenuo en la parte política. Y vamos a ver eso más adelante. Tenía buenas intenciones, pero lamentablemente no es suficiente. No es suficiente. Llegó a estar un par de meses ahí nomás. Y luego, obviamente, van a atentar contra él. Ahora fíjense en el versículo 11, avanzando, los judíos refugiados, ¿ya? Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom, a los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Fíjese, mucha gente, cuando vinieron las amenazas de Babilonia, muchos se fueron. Se fueron a muchos lugares. Ahora, esto no es nuevo. ¿Ya? O sea, esto es algo que se ha repetido en la historia con el pueblo de Israel. Porque ahora, claro, usted los ve allá, pero ellos han tenido que salir muchas veces, ya han estado en muchos lugares. A veces la gente piensa que ahora, por ejemplo, usted ve en el contexto geopolítico de la región, con los árabes y todo lo demás, bueno, muchos judíos, más de 1,5 millones de judíos vivían en esos países, en esos lugares, en Irán, en Irak, en Siria, en esos lugares. Y obviamente ya prácticamente ya no quedan, salieron de ahí. Muchos volvieron o a muchos los mataron. Entonces aquí, toda esta gente que había huido, escucharon, wow, todos los pueblos que estaban ahí alrededor y comenzaron a volver. Todos estos, dice, todos estos judíos regresaron, versículo 12, entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Entonces, aquí vemos, obviamente, se está estabilizando la ciudad con el gobierno de este hombre. Regresaron y comenzaron a tratar de hacer una vida normal. Y hay una bendición porque hay frutos. Hay frutos. ¿Qué les tocó? Someterse. Les tocó someterse. ¿Y qué hizo? Bueno, Dios va a bendecir. ¿Qué es lo que estaba bendiciendo el Señor? Bueno, el trabajo de sus manos aquí. Todos estos que estaban en países lejanos, escondidos, ¿ya? En las regiones de ahí, regresaron. Ahora, vea qué es lo que comienza a ocurrir. Parece que todo podía caminar y ir marchando bien, pero hay una advertencia aquí. Se levanta un complot para asesinar a Gedalías. Ahora, vea la connotación, porque este es un asunto no menor. Porque ¿quién puso a Gedalías en el poder? Nabucodonosor. O sea, el que se levantaba contra Gedalías, se levantaba contra Nabucodonosor. O sea que iba a venir también
¿verdad?, la mano de este hombre. Entonces, aquí, como dije, este hombre, muy buen corazón, pero lamentablemente no tenía esa maldad, llamémosle así, de ver el peligro. Y Johanán nos dice en el verso 13, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron, ¿no sabéis que Balis, rey de los hijos de Amón? Amón, enemigo. Todos sabemos de dónde vienen los amonitas. ¿Se acuerdan de esta relación incestuosa de las hijas de Lot? De ahí vienen. En cierta forma uno podría decir que podían ser parientes, pero fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y dice, Amón ha enviado a Ismael. Ismael, este nombre siempre es controversial, ¿verdad? ¿Ya? Los ismaelitas. Pero este era judío. Y era un descendiente de David. En tantos hijos que tuvo David, este era uno de los que venía de esa línea. Entonces él podía decir, bueno, yo soy descendiente, ¿por qué no me pusieron a mí? A cargo de. Podía haber envidia. Entonces dice aquí que Ismael, hijo de Netanías, ya, para matarle. O sea, la conspiración fue de el rey de Amón y envió a un judío a matarlo. Es cosa de, bueno, pero tú eres el rey, o sea, eres descendiente. Anda, toma el control. Mátalos. Sin medir, obviamente, las consecuencias. Mas Gedalía, hijo de Aicán, no les creyó. Entonces ve aquí, estos hombres que estaban ahí le llevaron a este hombre la información, la advertencia del complot que había, pero este hombre no hizo caso. Si usted lee el versículo 1 del capítulo 41, que vamos a llegar ahí, nos dice que este Ismael era de descendencia real. O sea, podríamos decir sangre azul. Sangre azul, ay, sangre azul. No hay sangre azul, ¿verdad? Pero bueno, la idea siempre para hacernos distintos. Bueno, entonces, aquí, enemigo de Babilonia, enemigo de este Gedalías, celoso de este hombre porque le había puesto Nabucodonosor sobre lo que él pensaba él debía estar, sobre la gente que quedaba. Pero obviamente no es tanto a quien el hombre quiere usar, sino al que Dios quiere usar. Y a veces ustedes dicen, yo tengo los títulos, las credenciales, pero es Dios el que levanta hombres, no nosotros. Entonces este hombre podía presentar, aquí están mis cartas, y vea mi sangre azul cae. Soy descendiente, pero no es así. Balis es rey de Amón, ya fue el que provocó todo esto. ¿Y cuál era la intención? Bueno, mata a este y ándate a Egipto. Busca ayuda en Egipto, escóndete ahí. Pero trae gente y véndemela o dámela como para yo venderla como esclavos. Porque ese era el propósito aquí. Entonces, Gedalías, buena gente, no, ¿cómo va a ser? Jamás. Nunca se ha visto esto en Israel. Mentira, o sea, eso es una historia de que se mataban. Y eso usted lo ha visto hasta en otras casas, ¿verdad? Se mataban los reyes, el descendiente de tal y tal. Bueno, esto es lo que iba a ocurrir aquí. Entonces, él dijo, no, yo no haría eso. Sí, usted. Y eso es lo que él pensaba. Pero no creyó en el mal que el hombre podía llegar a ser. El otro. Entonces, usted igual debe tener eso. Usted puede decir, bueno, yo no confío en usted o en su carne. Ninguno de nosotros debe confiar en nuestra carne. Porque también podemos llegar a hacer el mal. Y no estoy diciendo que vamos a matar a alguien, pero podemos robar, podemos mentir, podemos engañar. Como cualquiera del mundo. Si dejamos que nuestra carne nos domine.
si dejamos que nuestra carne nos lleve. Entonces aquí está este hombre. Dice, entonces Johanán, hijo de Caré, habló a Gedalías en secreto, en Mizpa. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 49, vamos a ver que Dios va a traer juicio contra Amón. De hecho, ya no existen ellos. Vivían en lo que era Cisjordania y fueron absorbidos después de muchos siglos por los árabes. Y ya no hay línea de eso. No hay línea. Dios trajo juicio sobre ellos. Entonces dice aquí, yo iré ahora y mataré a Ismael. Vea lo que está diciendo este Johanán. ¿Ya? Déjame, yo lo mato. Este es un traidor y debe morir. A Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. O sea, mándame, yo lo mato. No se van a dar ni cuenta quién lo mató. Porque, ¿por qué te ha de matar? Y vea la razón del por qué él quería ir a matarlo. Porque aquí él está viendo que primero le preocupaba Gedalías, segundo le preocupaba que el pueblo iba a sufrir si este Ismael mataba a Gedalías. ¿Por qué? Porque iba a venir ¿quién? El ejército babilónico. O los que estaban ahí iban a traer obviamente castigo. Y todos los judíos que se han reunido a ti y se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Entonces este hombre estaba preocupado en la condición del pueblo. Y sabía que esto iba a traer algo peor, una catástrofe peor. A veces nosotros cometemos el error, los pastores, los líderes, de dejar gente que va a dañar al pueblo. Y no digo que lo vamos a matar, ¿verdad? No, ni chogum, para tanto, no. Pero a veces hay que sacarlos antes, por el amor a la gente. Por el amor a la gente. Y probablemente al sacarlo, esta persona, así como hizo Pablo, llamando a los corintios, sáquenlo, entréguenlo a Satanás, para que Satanás lo zarandee y probablemente reaccione. Y vuelva. Entonces, pero a veces no lo hacemos. Este Gedalías dirá, no, pero ¿para qué? Paz y amor. Sí, está bien. Pero hay gente que viene a producir daño. Y tenemos que tener cuidado de cuidar el rebaño. Sobre todo en este tiempo con aquellas personas que hoy día lamentablemente no solamente entran y traen maldad a la iglesia, sino también aquellos que entran falsas enseñanzas. ¿Ya? Falsas enseñanzas. Uno nunca se va a sorprender. O sea, ya no debería sorprenderse. Personas que uno ha dicho, wow, y ahora hay gente que fue parte de estas películas Left Behind, dejado atrás, del rapto y todo lo demás, actores y todo, medio creyente en eso y ahora no cree que exista un infierno, por ejemplo. Y es a veces referente para mucha gente. Entonces hay que cuidar el rebaño. Hay que cuidar el rebaño. Entonces, pero Gedalías, dice versículo 16, Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johaná, hijo de Carea, no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Se confió demasiado. ¿Y qué ocurrió? Bueno, su propio daño. Su propio daño. Entonces, a pesar de todo esto que lo presionó Johanán, este hombre no le hizo caso. Y la consecuencia obviamente es terrible. ¿Ya? Es terrible. Entonces, dice el capítulo 41. Vamos aquí a ver qué va a ocurrir. Todavía nos queda tiempo. Total es Navidad, así que la gente anda hasta tarde en la calle. El asesinato aquí de Gedalías. ¿Ya? Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real. Ahí estaba, tenía sangre ahí. Y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él.
O sea, este hombre tenía a 10. Eran 10 los que venían con él. Estos 10 asesinos que venían con él. A Gedalías, hijo de Aicán, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Entonces aquí hay un código en el Medio Oriente de la hospitalidad. Y que el que está ahí, ¿verdad?, hospedando a esta gente, tiene que cuidar de ellos y todo lo demás. Y obviamente se espera que el que esté ahí no reaccione de la manera en que van a reaccionar estos aquí. Entonces, nos dice aquí que esto ocurrió en el mes séptimo. Esto tiene que ser más o menos, según la Biblia, el mes séptimo del calendario judío o hebreo. Tiene que ver con septiembre, octubre. Y en este mes se celebran 3 fiestas importantes durante este tiempo. Una de ellas es la fiesta de Yom Kippur, pero la primera es el Año Nuevo Judío, la fiesta de las trompetas. 10 días después viene el Yom Kippur. Y luego la otra fiesta era la fiesta de los tabernáculos aquí. Entonces están aquí en este mes, ya sea comenzando el año civil, porque el año civil se comienza en ese tiempo, ¿ya? En la fiesta de las trompetas, ustedes lo vieron hace poco, un tiempo atrás, eso pasó, ¿ya? Ahora los judíos van a celebrar una fiesta no bíblica, ¿ya? La fiesta de la dedicación y las luces. Voy a estar hablando de esa fiesta porque es interesante, no es una fiesta que está ordenada de guardar, pero Jesús la guardó y la usó para hablar de Él. Ay, la Navidad no está ordenada para, pero úsela para hablar de Jesús. ¿En qué de tiempo mejor que este para hablar de Jesús? Todos hablan de Jesús. El próximo jueves voy a estar hablando de eso. Bueno, aquí en este mes vienen y están ahí todos comiendo rico. Lamentablemente algo pasa. Siempre hay un borracho en una comida, ¿verdad? Se pone violento. Por lo que me han contado a mí. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías. ¿Se acuerdan de algo parecido? Esto no es nada nuevo. Esto en el pueblo de Israel ya había ocurrido. De hecho, uno de los hijos de David lo hizo. Con su hermano. Entonces de aquí se levanta, mata a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey, y aquí lo deja claro, Jeremías, de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Entonces está matando al gobernador del país. Entonces, cuando él mata a Gedalías, no se está rebelando contra Israel o contra Gedalías. Lo que está haciendo es se está rebelando en contra del rey de Babilonia. Porque él tenía una autoridad delegada. Y ahora aquí hay un principio interesante. Padres, ustedes tienen una autoridad delegada. Cuando sus hijos se rebelan en contra de ustedes, se están rebelando en contra de Dios. Y téngalo eso claro. Así que usted, que no se rebelen, cumpla su rol, pero sabe que su rol y su autoridad es delegada por Dios. Así que, padres, sus hijos no son sus amigos. Entiendan eso. El mundo no quiere, yo soy amigo de mi hijo. Y cuando pasa a disciplinar, ¿cómo lo hace? No, es como yo no disciplino a mis amigos. Hablo con ellos y vacilamos más bien, pero disciplinar. Entonces aquí este hombre va a matar a la autoridad que Nabucodonosor había puesto. Y asimismo mató, o sea, no solamente mató a este hombre, a Gedalías, Ismael, a todos los judíos, que estaban con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí estaban. O sea, no solamente hizo matar a este hombre, sino que mató a todos los que estaban ahí, en el lugar y en el momento equivocado.
y también mató a los soldados caldeos o a los babilónicos aquí. Entonces, 2 o 3 meses o 5 meses máximo estuvo Gedalías ahí y llega este hombre aquí y lo mata. Ahora, el punto aquí es que ellos estaban comiendo pan juntos. Y esa es una relación de comunión, de compañerismo. Y que se levante contra el que lo está hospedando es fuerte, sobre todo ahí en ese tiempo, ¿ya? En esa cultura, y yo creo que hoy día igual, o sea, es como usted llega a invitar a alguien a su casa y después ya comienza a exigirle, a lo mejor no lo va a matar, esperemos, pero comienza a exigirle, y a golpearlo o a humillarlo, va jalando. Sí, claro, en ese tiempo se veía mal. O sea, imagínate aquí, no solo se ve mal, sino que mató a todos los que estaban aquí. Ahora, en el libro de Zacarías, en el capítulo 7 y el versículo 5, y en el capítulo 8 y versículo 19, se establece ahí que siglos después los judíos observaban un ayuno para conmemorar esta tragedia. Y lo tremendo de esto es que ellos consideraban más importante ese ayuno que los sacrificios o los ayunos a Dios o por Dios. Entonces Dios les llama la atención a ellos. Y les dice, ¿han ayunado por mí alguna vez? Ahí. Entonces aquí esto quedó marcado para toda la historia del pueblo de Israel. Rompió todo código de hospitalidad ahí en el Oriente Medio. O sea, cuando usted le da comida a alguien, lo que usted estaba diciendo es, somos amigos, voy a ser leal a ti. Y después lo mató. Y sucedió además un día, después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, o sea, todo esto se hubiera evitado si el otro hubiera dejado ir a este otro a matarlo. No habría pasado esto. Porque vamos a ver que el asunto ya no solo mató a Gedalías, sino que mató a gente que estaba con él y va a seguir matando gente. Va a seguir matando gente. Dice que venían unos hombres de Siquén, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rota las ropas, y rasguñados, y traían en sus manos ofrendas e incienso para llevar a la casa de Jehová, probablemente a las ruinas que estaban ahí. 80 hombres que venían de Silo. Silo, acuérdense, era el lugar donde estaba el tabernáculo, todo el tabernáculo en el tiempo de los jueces. Samaria, la capital del reino del norte, un lugar pagano. Entonces no podíamos esperar mucha prolijidad en la forma en que ellos se presentaban. Por eso traen cosas aquí rasgadas y rasgar su cuerpo y todo lo demás. No era algo que Dios aceptaba. Era prohibido en la ley. Pero ellos venían aquí con sus barbas y todo lo demás, ya con el incienso y todo esto. Y vea lo que va a pasar. Y de Mizpa les salió al encuentro. ¿Quién? Ismael. Y vea, este es un actorazo. Salió llorando, dice. Por eso a los ismaelitas no hay que creerles. Después, Ismael, el hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró, le dijo, venid a Gedalías. Mintió. Mostrando una careta, llorando, pobrecito, ay, sí, llorando, vengan. Vamos a Gedalías. Él ya había matado a Gedalías. Los está llevando a una trampa. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna. Acuérdense, en ese tiempo las cisternas que se usaban era para agua, era algo vital. O sea, no solo está matando a esta gente, sino que está tirando para contaminar una fuente de vida, que era el agua. Entonces, malo, era malo. Más malo que el malo, aquí. Entonces, dice aquí, y los hombres que con él estaban, entonces una banda de asesinos. O sea, acá no se quedaban aquí estos hombres lamentablemente quietos, ellos querían seguir matando.
Mas entre aquellos que fueron hallados, 10 hombres que dijeron a Ismael, no los mates, tenemos plata. Es lo que es en las palabras, tengo plata, pero no me mates, yo te llevo a donde la tengo y te la doy. Bueno, vea lo que dice. Porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel, y los dejó. ¿Ya? Qué bondadoso, los dejó. Y no los mató entre sus hermanos. Ahora, no nos dice el texto si después los mató o no. Pero usted no le puede creer a alguien que ha hecho lo que ha hecho. ¿Verdad? Lamentablemente. Y las cisternas en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gadalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Entonces este hombre tenía un problema serio. Totalmente fuera de sí. Era astuto, pero demente completo. Entregado a su carne y a escuchar la voz de ñaña, pero completamente. Eso es lo que él estaba haciendo aquí. En Primera de Reyes 15 se describe lo que Jeremías está contando aquí de este rey Asa cuando construye este lugar aquí para almacenar agua, para que la ciudad pudiera tener agua. Después llevó a Ismael cautivo, vean, o sea, no solamente los mató, sino que llevó a todo el resto del pueblo con él, cautivos que están en Mizpa. ¿Y quién estaba entre el pueblo? Jeremías. A las hijas del rey, no sabemos cuáles, si son las de Sedequías o no, no nos dice el texto. Y todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gadalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Probablemente Jeremías, Baruch y todos ellos, vámonos, cautivos a este lugar. Acuérdense, va al lugar en donde lo habían mandado y lleva a esta gente aquí, a donde este hombre. Ahora eran enemigos. ¿Y para qué los lleva ahí? No para que se escondieran, obviamente podía primero escapar, segundo a lo mejor buscar el refugio ahí, pero tercero también tener a esta gente esclavizada. Porque eso es lo que él quería aquí. Ahora, la situación en la que estaba el pueblo no era buena. Y lamentablemente los va a llevar a que sea peor. Y oyeron Joanán, hijo de Carea, a todos los príncipes de la gente de la guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías, y entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque en Geboam. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Joanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Joanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Joanán con 8 hombres, o sea, le mataron 2. Y se fue a los hijos de Amón. Ahora, bonito el relato hasta aquí, en el sentido de que, ay, volvemos otra vez. Pero vemos que no es así. Ellos ahora dicen, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Por qué? Porque había miedo. Se habían rebelado, habían matado al gobernador. ¿Quién podía defenderlos? ¿Habían videos? Donde, pues, no, aquí está el video, vea, este los mató. Entonces ellos van a tener que tomar una decisión. Terminemos aquí este capítulo. Dice, y Joanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron todo el resto del pueblo que habían recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quien llevó a Mizpa, después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Joanán había traído de Geboam. Y fueron y habitaron en Jeruquimán, que está cerca de Belén. Y vea la intención que ellos tenían, a fin de ir a meterse en Egipto. Esa era la ruta. Esa era la ruta. Acuérdense cuando Jesús va y le dice, no vuelvas, ándate. Cuando José arranca, ¿dónde estaba Jesús?
Belén. Entonces esa era la ruta para ir a Egipto. Entonces ellos querían irse a Egipto a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Entonces todos estos hombres que sobrevivieron a la masacre fueron tomados, fueron traídos aquí y están en esta ciudad. Esta es la ciudad que David le dio a Barsalía o al hijo de Barsalía, ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 19. Entonces ellos están aquí y su mente es, si nos quedamos aquí nos morimos. A veces nosotros pensamos lo mismo. Muchas veces pensamos que estamos más seguros huyendo. Huyendo. Y huyendo no a cualquier lugar. Ellos estaban huyendo ¿a dónde? A Egipto. ¿Qué les había dicho Jeremías? Egipto no los va a ayudar. O sea, Egipto no es la opción. Entonces ellos estaban viendo toda la condición. Bueno, esta tierra donde no hay ley, viene cualquiera, mata a cualquiera, mejor vámonos a un lugar y estemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ellos debieron haber hecho? Y es lo que viene después, ya el próximo año lo vamos a ver. Tenían a Jeremías. Lo primero que debieron haber hecho es consultemos a Dios por medio de Jeremías. Que Jeremías, ellos van a venir. ¿Y qué les va a decir? Y les adelanto. Usted lo puede leer. No va a haber ningún mal en contra de ustedes si se quedan aquí. Dios le dice. No vayan a Egipto, porque si van a Egipto, en Egipto van a morir. Y ellos le dicen, Jeremías, todo lo que el Señor diga, esto es lo que vamos a hacer. Mentira, a nosotros nos gusta eso. Ay, quiero escuchar su consejo. Ay, no me gusta, me voy igual. Y ahí morimos en Egipto. Y el mundo pone el pie sobre nosotros. ¿Por qué? Porque desobedecimos a Dios. Es muy fácil desviarse si dejamos de escuchar la palabra de Dios. Si gente que escucha y está expuesta a la palabra de Dios se desvía, ¿qué pasa con aquellos que dejan de escuchar la palabra de Dios? Entonces, a nosotros nos gusta actuar. Yo soy hombre de acción, dice. Impulsos. Pero a veces hay que detenerse, pensar, orar y pedir guía a Dios. Más aún este pueblo que tenía a este hombre ahí. ¿Y qué hicieron? Lo van a hacer, pero ellos ya tenían el lugar decidido. Por eso no busque consejo cuando usted ya tomó una decisión de lo que va a hacer. ¿Para qué? Hace perder tiempo a la persona y también pierde tiempo usted. No, cuando usted va a buscar un consejo es porque usted quiere saber, quiere ver, bueno, cuáles son las opciones, qué es lo que dice, si es un consejo de la palabra, qué es lo que dice la palabra. Y luego, bueno, tome la decisión. Pero si ya viene a un lugar con una decisión tomada, no importa que le hable Dios. No lo van a escuchar. Estos hombres de Jeremías, 10 días pasaron. Así, 10 días, porque dije 5, 10 días. Y el Señor dice, ok, Dios me habló. Tampoco es que, sí, déjame darte, no, hay que orar a veces y esperar, ser paciente. Pacientemente esperé al Señor, dice el salmista, que Él le hablara. Y es lo mismo. Entonces el pueblo está en esta situación en donde es como ahora, el mundo está en caos. El lugar donde usted puede estar viviendo puede estar en caos. Pero bueno, ore, a lo mejor el Señor dice, ¿sabes qué? No te vayas. Tú vas a hacer luz y sal en este lugar. Nada te va a pasar. Ahora, según la tradición que tenemos, Jeremías después va a morir apedreado en Egipto por esta gente. Por esta gente. ¿Dios cumplió su palabra con Jeremías? Sí. Todo lo que Jeremías dijo se cumplió. Se cumplió.
Uno podría haber dicho, podría haber terminado sentado ahí como Daniel en el reino, no. Cada uno tiene su lugar. La gloria de uno es de uno. No puede ser la misma. Dios premia y da a cada uno según lo que cada uno merece, de acuerdo a lo que haya hecho para Dios en este mundo. No podemos esperar recibir algo por algo que no hemos hecho. Entonces, Jeremías está ahí, no aparece todavía en la historia, solo que lo soltaron, y va para allá, y va para acá, y van a venir donde él le va a decir, no vaya, hermano, yo le digo, no vaya. No haga lo que está pensando hacer antes de haber orado. No lo haga. Si solamente hay emoción, hay una expectativa de que esto va a ser mejor, vea cómo terminaron estos. Y a lo mejor usted no va a ver la destrucción del nivel de ellos, pero va a ver la consecuencia. Y probablemente no solo en su vida, sino en la vida de los que están alrededor suyo. Entonces, ir o quedarse, ore. Y que Dios lo guíe. Y cuando Dios cierra una puerta, Él va a abrir la puerta para que usted vaya. No patee las puertas que el Señor ha cerrado. Ni cierre las puertas que el Señor no ha cerrado. Espere. Y como iglesia también tenemos que aprender a esperar. Los demás pueden hacer todo lo que quieran y pueden tener, deberíamos tener. Esperamos en el Señor. Oremos.